Los alucinógenos son un grupo diverso de drogas que alteran la percepción que tiene una persona de su entorno, provocando cambios en el oído, la visión y las sensaciones, a su vez provocando alteraciones en su pensamiento y en sus emociones. Un alcaloide psicodélico interactúa con los receptores de serotonina de nuestro cerebro, alterando la percepción de la realidad. Su efecto es complejo y fascinante, capaz de desdibujar los límites entre lo real y lo imaginario. El peyote ha sido utilizado en rituales religiosos y espirituales por las culturas indígenas de América del Norte durante más de 5.700 años, particularmente por los grupos del norte de México y el suroeste de Estados Unidos. Los indígenas lo consideraban esto un regalo de los dioses, utilizándolo para conectar con lo espiritual, curar enfermedades y obtener sabiduría. Algunas tribus lo asociaban con un ser divino, un dios peyote, que les otorgaba visiones y guía. En el siglo XX, la mescalina llamó la atención de la comunidad científica, particularmente en la década de 1950, cuando se utilizó un estudio de percepción, conciencia y estados alterados de la mente. La mescalina produce efectos alucinógenos, incluyendo las visiones, cambios de ánimo, sensaciones intensificantes y la percepción errónea del tiempo y del espacio. La mescalina puede causar efectos secundarios como náuseas, vómitos, falta de coordinación, visión borrosa y aumento de la frecuencia cardíaca. El cannabis es una droga que se extrae de la planta Cannabis sativa, con cuya resina, hojas, tallos y flores se elaboran las drogas ilegales más consumidas, el hachís y la marihuana. Sus efectos sobre el cerebro son debidos principalmente a uno de los principios activos, el tetrahidrocannabinol o THC, que se encuentra en diferentes proporciones según el preparado utilizado. El THC, principal principio activo del cannabis, es una sustancia muy soluble en grasa y llega rápidamente al cerebro, en donde se acumula y del que se elimina muy lentamente. El cannabis puede producir efectos alucinógenos, provocando cambios en la percepción del tiempo y del espacio. A su vez, cambios en el apetito, puede haber euforia, como también relajación. En algunas personas puede presentarse lo que es la psicosis, puede presentarse la paranoia y la ansiedad. El uso crónico del cannabis puede aumentar de una forma significativa el riesgo de poder sufrir enfermedades mentales, como lo es la esquizofrenia y la depresión. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos según el DSM-5 para identificar un trastorno por consumo de otros alucinógenos? Bien, es necesario reconocer que el modelo problemático del consumo de alucinógenos, los cuales son distintos a la feniciclidina, son aquellos que provocan un malestar clínicamente significativo que se manifiesta al menos por dos de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses. 1. Se consume algún alucinógeno con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto. 2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de alucinógenos. 3. Se invierte mucho tiempo en actividades necesarias para conseguir el alucinógeno, consumirlo o recuperarse de sus efectos. 4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir un alucinógeno. 5. Consumo recurrente de un alucinógeno que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, escuela u hogar. Por ejemplo, ausencias repetidas del trabajo o bajo rendimiento escolar. 6. Consumo continuado de algún alucinógeno a pesar de sufrir problemas persistentes o recurrentes de tipo social o interpersonal, provocados o agravados por sus efectos. Por ejemplo, discusiones con el cónyuge sobre las consecuencias de la intoxicación. 7. El consumo de alucinógeno provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio. 8. Consumo recurrente de alucinógenos en situaciones en las que es físicamente peligroso, por ejemplo, cuando se conduce un automóvil. 9. Se continúa con el consumo de alucinógenos a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico persistente o recurrente. 10. Tolerancia.
definida por alguno de los hechos siguientes, ya sea una necesidad de cantidades cada vez mayores del alucinógeno para conseguir la intoxicación o un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de alucinógeno. Ahora conozcamos acerca del trastorno perceptivo persistente por alucinógenos. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Dentro de ellos tenemos tres. El primero es que la persona vuelve a experimentar uno o más síntomas de tipo perceptual, como los que se experimentaron durante la intoxicación con el alucinógeno, ya que este se presenta después de haber cesado su consumo. Dentro de ellos podemos tener alucinaciones geométricas, percepciones erróneas de movimiento en los campos visuales periféricos, asimismo destellos de color, intensificación de los colores y entre otros. Criterio B. Los síntomas del criterio A que actualmente se han mencionado pues provocan un malestar clínicamente significativo. Esto quiere decir que afecta a la persona en el área social, laboral u otras áreas que son muy importantes para su funcionamiento personal. El criterio C. Esto quiere decir que los síntomas no se pueden atribuir a ninguna afección médica, como por ejemplo lesiones anatómicas o infecciones del cerebro. Y asimismo nos da a entender que el trastorno no es ningún otro trastorno mental, como por ejemplo delirio o un trastorno neurocognitivo mayor, ni tampoco alucinaciones hipnopómpicas. Muchas sustancias alteran la mente de forma inmediata tras el consumo. A esto le llamamos intoxicación aguda y varía según la droga usada, entre las cuales encontramos estimulantes del sistema nervioso central, como es anfetaminas que causan euforia, sensación de poder, ansiedad intensa, hasta episodios psicóticos. También está la cocaína, que produce euforia, paranoia, agresividad, incluso pérdida de peso. Y la pasta, que está a base de cocaína, tras baja dosis genera euforia, hiperactividad. Tras altas dosis causa paranoia, ilusiones y estados delirantes. Seguidamente encontramos los depresores, como lo que es el alcohol, que altera la conciencia y causa alucinaciones y ansiedad. Y los opiáceos, conocidos como la heroína o la morfina, que provoca euforia, miosis, que quiere decir que hay contracción en las pupilas, y la depresión reiterada. Y lo que son los que causan irritabilidad, desorientación y vértigo. Y por último, dentro de los depresores encontramos lo que son los y que esto llevan a la confusión, lentitud mental e incluso delirio. En cuanto a los alucinógenos y los cannabis, pueden causar letargia, risa incongruida, alucinaciones y crisis de angustia. Y en cuanto a los inhalantes, son sustancias como tipo gasolina que provocan euforia, alucinaciones, confusión y torpeza motora. Y por último, encontramos lo que es la nicotina. Aunque sus efectos son tan agudos, no son tan notorios, pero sí generan alta tolerancia y fuerte dependencia física y psicológica.